Hay momentos en los que algo no encaja. Conoces a alguien nuevo, te mira a los ojos, sonríe, se expresa con claridad. Y sin embargo, hay una inquietud, algo sutil, casi imperceptible, que te pone en alerta. Muchas veces, ese algo no está en lo que dice, sino en lo que sus pies están haciendo. Freud decía que lo inconsciente no se puede reprimir del todo. Que aunque nuestra mente consciente quiera presentar una imagen controlada, el cuerpo, esa maquinaria emocional imperfecta, encuentra formas de traicionar la máscara. Y uno de los delatores más fieles de nuestra verdad interior son precisamente los pies. No es una metáfora, en serio, los pies. En la cultura mexicana solemos fijarnos mucho en el rostro, las palabras, la cortesía. Nos enseñaron a ser hospitalarios, a sonreír aunque estemos cansados, a ser amables incluso cuando desconfiamos. Pero pocos nos enseñaron a mirar hacia abajo. En la teoría freudiana, eso es un error, porque mientras el rostro obedece al yo que quiere quedar bien, los pies suelen ser más leales al ello, esa parte primitiva, instintiva, que no sabe mentir. Piensa en tus propias experiencias. ¿Alguna vez estuviste en una reunión donde alguien parecía simpático, pero mantenía sus pies apuntando hacia la puerta? ¿O conociste a alguien que decía estar feliz de verte, pero movía un pie con impaciencia, como si quisiera escapar? Ese lenguaje corporal no es accidental, es una forma del inconsciente de manifestar una verdad reprimida. Freud habló de los actos fallidos, esos pequeños errores que en realidad revelan deseos ocultos. Se tropieza una palabra, se olvida una cita, se rompe algo sin querer. Los pies también cometen actos fallidos. Se mueven nerviosos cuando alguien no quiere estar presente. Se alejan sutilmente cuando hay desconfianza. O se posicionan firmes y paralelos cuando hay interés genuino y atención plena. La dirección de los pies, su ritmo, su inquietud, todo eso es una ventana abierta a lo que la mente no alcanza a controlar. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto prestar atención a eso? En parte, porque no fuimos educados para mirar desde ese lugar. En México, el respeto al espacio del otro, la cortesía y la buena cara han sido pilares de la convivencia, especialmente en generaciones mayores. Mostrar incomodidad se considera de mala educación. Por eso hemos aprendido a ignorar ciertas señales sutiles, como los pies inquietos o alejados, en favor de lo que es correcto. Sin embargo, esas señales están allí, gritando verdades. Freud también nos diría que el cuerpo es un texto escrito por el inconsciente. Cada parte del cuerpo cuenta una historia, pero los pies son protagonistas silenciosos. Cuando conocemos a alguien, sus pies ya han decidido si se sienten seguros, si quieren acercarse o si están listos para huir. Y no se trata de juzgar a las personas por cómo están paradas. Se trata de afinar nuestra sensibilidad. Alguien puede estar nervioso no porque mienta, sino porque tiene miedo de no ser aceptado. Otro puede mostrarse encantador, pero sus pies revelan una tensión subyacente. No todo es blanco o negro, pero sí todo comunica. El poder de observar los pies está en que es una forma de escuchar lo que no se dice. Y para quienes han vivido ya suficientes experiencias, decepciones, traiciones, amistades falsas, relaciones rotas, esto se vuelve una herramienta emocional poderosa. Porque llega un momento en la vida, sobre todo después de los 45, en que ya no estamos para perder el tiempo. Queremos autenticidad, señales claras, relaciones genuinas, y eso requiere mirar más allá de las palabras. Entonces, la próxima vez que conozcas a alguien, haz una pausa. Mira sus pies. ¿Apuntan hacia ti con firmeza? ¿Se alejan de ti sin que se dé cuenta? ¿Rebotan nerviosos sin que sus palabras lo justifiquen? Y más aún, mira tus propios pies. ¿Qué dicen de ti cuando estás con ciertas personas? ¿Cómo se comportan cuando estás en un lugar donde no te sientes valorado? ¿O cuando estás con alguien que te hace sentir seguro? Freud nos enseñó que lo que reprimimos no desaparece, simplemente se manifiesta de otra manera. Los pies no son inocentes,
son emisarios del inconsciente. A veces, una simple mirada hacia abajo puede decirte más que 1000 conversaciones. Imagina que estás en una comida familiar. Hay risas, anécdotas, comentarios triviales. Pero tú sabes que hay una tensión oculta, tal vez entre dos hermanos que no se hablan desde hace tiempo, o quizá una suegra que nunca terminó de aceptar a alguien. Todo parece normal en la superficie, pero hay algo en el ambiente que no cuadra. Freud nos diría que esa tensión no desaparece por no hablarse, simplemente se desliza a otras capas, y una de esas capas es el cuerpo. Más precisamente, los movimientos involuntarios, los gestos que no están bajo vigilancia consciente, porque cuando el inconsciente no puede expresarse con palabras, lo hace a través del cuerpo. Y los pies, como ya vimos, son parte esencial de esa expresión. En la cultura mexicana, estamos muy entrenados para disimular emociones. Nos enseñaron desde pequeños a no hacer shows, a guardar las apariencias, a ser educados. Eso nos ha dado una gran habilidad para convivir con personas, aunque por dentro estemos incómodos, pero también nos ha desconectado del valor de escuchar el cuerpo. Y eso tiene un precio. Muchas veces, ignoramos señales que podrían habernos prevenido de una traición, un engaño o simplemente una pérdida de tiempo emocional. Los pies, al no estar tan controlados como el rostro o las manos, suelen delatar nuestra verdad más profunda. Freud consideraba que el inconsciente se manifiesta en los detalles, un parpadeo rápido, un suspiro, una pausa en una frase, o el sutil giro de un pie que apunta hacia la salida mientras alguien te dice, «Qué gusto verte». ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que alguien te habla con cortesía pero algo en su postura te dice lo contrario? Esa sensación, tan difícil de explicar pero tan poderosa, suele estar basada en señales no verbales. Y si comenzamos a observarlas, no para juzgar, sino para comprender, ganamos claridad emocional. Una de las aportaciones más valiosas de Freud fue enseñarnos que todos vivimos en conflicto interno, entre lo que sentimos y lo que mostramos, entre lo que deseamos y lo que creemos correcto. Y esa lucha constante entre el ello, nuestras pulsiones, el yo, la parte racional, y el superyo, la moral impuesta por la sociedad, genera comportamientos contradictorios. Alguien puede decir que está feliz en una relación, pero sus pies retraídos, su cuerpo inclinado hacia atrás, revelan incomodidad. Otro puede jurar que todo está bien en su trabajo, pero arrastra los pies al entrar a la oficina como si su cuerpo estuviera protestando. Freud lo llamaría desplazamiento, una emoción reprimida que se manifiesta en otra parte. No gritas, pero frunces el ceño. No lloras, pero tu respiración cambia. No dices no quiero estar aquí, pero tus pies se mueven con ansiedad o apuntan hacia otro lado. Estas señales no se enseñan en la escuela. Tampoco son fáciles de leer si uno nunca ha prestado atención, pero después de cierta edad, cuando ya hemos atravesado pérdidas, desilusiones y silencios prolongados, nos volvemos más sensibles. Hay una sabiduría emocional que viene con los años. Ya no queremos impresionar, queremos entender. Ya no nos basta con que alguien diga «te quiero». Queremos sentir que su presencia lo confirma. Y en esa búsqueda de coherencia entre lo que se dice y lo que se muestra, el cuerpo se convierte en nuestro mejor aliado. Porque el cuerpo no sabe mentir. Puede intentar disimular, sí, pero al final el inconsciente siempre encuentra una rendija por donde salir. En México, muchas personas mayores de 45 años han pasado décadas priorizando la armonía, a veces a costa de su autenticidad. Han aguantado situaciones difíciles por los hijos, por la familia, por no dar problemas. Pero llega un punto, y Freud lo entendería perfectamente, en que el alma ya no puede más, y el cuerpo empieza a gritar lo que la boca calló por años. Quizás te duelen las rodillas sin razón aparente, o has empezado a caminar más lento, a sentir que te pesan los pies. No siempre es algo físico. A veces es la carga emocional acumulada, la sensación de estar en lugares donde no quieres estar, de fingir interés, de tragarte palabras,
y todo eso se manifiesta inevitablemente en el cuerpo. Por eso, mirar los pies del otro es importante, pero también lo es mirar los tuyos. ¿Hacia dónde están apuntando en tu vida? ¿Estás realmente presente donde estás? ¿O tu cuerpo está pidiendo salir, avanzar, cambiar? Freud no nos invitaba a vivir desde la paranoia, sino desde la observación. No todo gesto es un trauma, pero todo gesto tiene un origen. Y si afinamos esa sensibilidad, podemos empezar a distinguir cuándo alguien realmente quiere compartir con nosotros y cuándo simplemente está cumpliendo un rol. Porque al final, el cuerpo, ese que tanto hemos reprimido y exigido, solo quiere ser escuchado. Y cuando aprendemos a leerlo, la vida comienza a ser más clara. Una de las ideas más revolucionarias de Freud es que el inconsciente no es una parte oscura que debemos temer, sino una dimensión vital que sostiene gran parte de nuestra conducta cotidiana. Lo inconsciente no es solo lo reprimido, también es lo que guía, lo que organiza, lo que nos delata. Y en muchos casos entra a escena sin pedir permiso, empezando desde abajo, desde los zapatos que usamos y cómo los usamos. Pocas personas, al conocer a alguien, se detienen a observar qué tipo de calzado lleva o cómo lo lleva. Pero Freud habría encontrado allí una mina de información. No por superficialidad, sino porque en los pequeños detalles se revela el conflicto interno entre lo que queremos ser y lo que creemos que debemos mostrar. ¿Qué dice de alguien que se arregla solo de cintura para arriba? ¿Qué revela una persona pulcra pero con los zapatos siempre maltratados? ¿Y qué nos sugiere quien camina con torpeza pese a vestir con elegancia? En la lógica freudiana, estos contrastes no son casuales. El sujeto moderno, y más aún el mexicano, moldeado por siglos de expectativas familiares, roles tradicionales y juicios sociales, está en constante negociación con su identidad. Queremos ser aceptados, pero también auténticos. Queremos pertenecer, pero no desaparecer en el intento. Y en medio de esa lucha, hay fallos que surgen, incongruencias que dicen más que cualquier discurso. Cuando conocemos a alguien nuevo, los pies suelen ser los primeros en mostrar intención. ¿Se acercan de forma natural? ¿Se quedan rígidos en una postura defensiva? ¿Están alineados contigo o giran en otra dirección? Estas microseñales son importantes porque el inconsciente, a diferencia del lenguaje verbal, no sabe fingir tanto tiempo. El cuerpo se cansa de sostener una pose, y es ahí cuando emerge la verdad. Piensa en situaciones sociales que seguramente has vivido muchas veces: una comida con desconocidos, una entrevista, una cita, una reunión de padres de familia. En todos esos momentos, las palabras suelen ser medidas y previsibles, pero los cuerpos, especialmente los pies, hablan otro idioma. El que cruza los tobillos bajo la mesa, el que mantiene un pie siempre en tensión, el que rebota la punta del zapato mientras finge escuchar con interés. Cada uno de esos gestos es un mapa emocional. Freud creía que incluso los actos más mínimos estaban cargados de significado. No hay gesto inocente, decía, y aunque eso puede parecer excesivo, su punto de fondo era claro. Vivimos constantemente revelándonos. El problema es que no siempre sabemos leer esos mensajes, ni en los otros ni en nosotros mismos. A medida que envejecemos, esta lectura se vuelve más necesaria. No porque nos volvamos desconfiados, sino porque valoramos más la verdad. Una persona mayor de 45 años ya ha pasado por suficientes experiencias como para entender que la gente puede decir una cosa y sentir otra. Y en una cultura como la mexicana, donde la cortesía es casi un deber, saber distinguir lo genuino de lo obligado se convierte en una forma de autocuidado emocional. Por eso, al observar cómo alguien se planta en el suelo, cómo pisa, cómo distribuye su peso, estamos entendiendo más que su postura, estamos leyendo su historia emocional. ¿Alguien se para siempre sobre un solo pie? Puede estar habituado a estar listo para huir. ¿Alguien arrastra los pies al caminar? Tal vez carga más que cansancio físico. ¿Alguien nunca se quita los zapatos
ni siquiera en su propia casa, podría estar protegiendo algo más que sus pies, quizás su vulnerabilidad. Nada de esto significa que debamos volvernos detectives de lo corporal o que cada gesto esconda un trauma. Freud nos invitaría más bien a vivir con una atención más profunda, a reconocer que somos cuerpos que hablan, incluso cuando guardamos silencio. Y esa atención puede cambiar nuestras relaciones. ¿Cuántas veces insistimos en mantener un vínculo donde ya no había presencia real? ¿Cuántas veces ignoramos señales que el cuerpo del otro nos daba con claridad? ¿Cuántas veces forzamos conversaciones, encuentros, relaciones, cuando todo en la postura del otro decía, no quiero estar aquí? El inconsciente se manifiesta a través de lo no dicho, pero también de lo no mirado. Y por eso mirar hacia abajo, hacia los pies, hacia el suelo, hacia las raíces, es también un acto de humildad, de reconocimiento, de empezar a leer la vida desde otro lugar. Porque al final, cuando se conoce a alguien, lo más valioso no siempre está en lo que expresa con palabras, está en cómo pisa la vida, en cómo se planta frente a ti, en si sus pies dicen estoy aquí contigo o ya me quiero ir. Freud no miraba los pies por casualidad, lo hacía porque sabía que el cuerpo es el escenario donde el alma, a veces sin querer, se deja ver. A lo largo de nuestra vida adulta, hemos aprendido a leer los rostros, interpretar los tonos de voz, incluso a sospechar de algunas palabras demasiado bonitas. Pero hay algo que, por más entrenamiento que tengamos, sigue siendo difícil. Aceptar lo que ya sabíamos, pero no queríamos ver. Freud decía que la represión no es olvido, es una fuerza activa que empuja lo que nos duele fuera de la conciencia. Y muchas veces, eso reprimido se manifiesta justo ahí, frente a nosotros, en la forma más simple, en los pies de una persona que queremos, pero que ya no está con nosotros emocionalmente. Sí, hablamos de esos momentos en los que el cuerpo de otro ya se ha ido, aunque su presencia siga cerca. Es duro, pero es real, y no solo pasa en relaciones amorosas. Pasa en amistades, en vínculos familiares, incluso con hijos adultos. Cuando una relación empieza a cambiar, hay señales que el cuerpo lanza antes de que las palabras lo confirmen. Y quien ha vivido lo suficiente, especialmente después de los 45 años, lo sabe por intuición. Pero esa intuición muchas veces choca con el deseo de que las cosas no cambien, de que todo siga igual. Así que miramos los ojos, escuchamos las palabras, nos aferramos a los te quiero dichos con compromiso o a los sí, todo bien pronunciados sin alma. Pero si bajáramos la mirada, veríamos la verdad. Los pies apuntando hacia otro lado, los movimientos nerviosos al estar cerca, la ausencia de peso en cada pisada compartida. Freud afirmaba que hay una parte de nosotros, el yo, que está atrapada entre los impulsos del ello y las exigencias del super-yo. El yo intenta mantener el equilibrio y muchas veces lo logra a costa de ocultarse a sí mismo ciertas verdades. Pero el cuerpo no colabora con ese teatro y como resultado terminamos viendo más con los ojos del estómago que con los ojos de la cara. ¿Cuántas veces tu cuerpo sintió lo que tu mente no quería aceptar? ¿Cuántas veces un abrazo frío, unos pies que no se acercan, una postura cerrada te advirtieron de lo que venía, pero tú no quisiste verlo? En México se valora mucho la cercanía física, el contacto, el apapacho. Sabemos que una persona que realmente está contigo lo demuestra no solo con palabras, sino con presencia, con cómo se sienta junto a ti, con cómo se queda cuando ya no hay nada que decir, con cómo su cuerpo no intenta irse. Por eso, cuando el cuerpo del otro cambia, el corazón lo siente, pero el pensamiento lo bloquea, y ahí es donde los pies se vuelven reveladores. Hay quienes, incluso amando, se retraen corporalmente, no por falta de cariño, sino por miedo, por conflictos no resueltos, por heridas pasadas. Sus pies no se acercan porque están listos para defenderse o para salir corriendo. Freud diría que están dominados por pulsiones inconscientes que tienen poco que ver con lo que quieren y mucho que ver con lo que temen repetir. Observar eso sin juzgarlo
Es un acto de madurez emocional, porque el objetivo no es descubrir quién miente, sino entender qué verdades están intentando no ser vistas. En ese sentido, el cuerpo se convierte en un oráculo silencioso, y el lugar donde más se siente esa honestidad brutal es en el suelo, en cómo alguien se posiciona contigo. Hay personas que, incluso diciendo poco, tienen una presencia que se siente como un abrazo firme, y otras que, aunque rían contigo, se sienten ausentes, como si sus pies ya estuvieran caminando hacia otro lugar. Aceptar esas señales duele, pero también libera. Freud decía que uno no se cura recordando, sino haciendo consciente lo inconsciente. Y cuando uno empieza a ver lo que el cuerpo del otro y el de uno mismo ha estado diciendo durante años, empieza a sanar. Porque ya no hay necesidad de inventar excusas ni de disfrazar distancias. Hay una aceptación más serena de que todo comunica, de que el cuerpo habla, de que los pies no mienten. Y cuando uno empieza a vivir desde esa conciencia, se vuelve más selectivo, más intuitivo, menos dispuesto a quedarse donde no hay presencia real. Es cierto, mirar los pies de alguien puede parecer poco romántico, poco profundo, pero en realidad es uno de los actos más amorosos que podemos hacer, porque es decirle al otro, estoy viendo todo de ti, incluso lo que no puedes decir, y estoy dispuesto a sentir esa verdad. Esa mirada honesta no siempre cambia al otro, pero siempre te transforma a ti, y a veces eso es suficiente para comenzar a caminar hacia donde realmente quieres estar. A medida que envejecemos, el cuerpo se convierte en un archivo. Guarda memorias, emociones, hábitos, miedos, incluso secretos que nunca pronunciamos en voz alta. Freud, con su mirada profunda sobre el alma humana, entendería esto perfectamente. Porque para él, el cuerpo no solo obedece a lo biológico, es una expresión viva del inconsciente. Y dentro del cuerpo, los pies, esas estructuras tan olvidadas y sin embargo tan simbólicas, se transforman en portadores del tiempo emocional. Después de los 45 años, uno ya no camina igual, no solo por razones físicas, sino por el desgaste emocional acumulado. Los pasos se vuelven más medidos, a veces más pesados, otras veces más cautelosos. Y no es casualidad. Es el reflejo de todo lo que se ha vivido, de lo que se ha cargado durante décadas. Expectativas familiares, responsabilidades laborales, duelos, decepciones, renuncias, culpas. En la teoría freudiana, este peso psíquico se relaciona con la energía libidinal, la fuerza vital que mueve al ser humano, y con los mecanismos de defensa que usamos para sobrevivir emocionalmente. Y aquí viene una verdad incómoda. A veces, nuestros pies no están tan pesados por la edad, sino por todo lo que hemos callado. El cuerpo lo dice, lo grita, a veces, pero lo hace sin palabras. En México, hemos crecido en una cultura que valora la resistencia. Nos enseñaron que aguantar es una virtud, que el sacrificio es parte del amor, que hay que seguir caminando aunque no sepamos a dónde. Y eso deja huellas. No solo en la espalda, en las piernas o en las rodillas, también en la forma en que pisamos la vida. Mucha gente de más de 45 años siente cansancio, no porque su cuerpo esté enfermo, sino porque su alma ya no quiere sostener lo que lleva años cargando. Y eso se nota en los pies, en cómo se arrastran, en cómo buscan asiento, en cómo tiemblan, aunque la boca diga todo bien. Freud diría que ese cuerpo está expresando lo que el consciente no ha podido asumir. Porque la verdad es que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos construido nuestra identidad sobre la base del deber, no del deseo. Hicimos lo que teníamos que hacer y fuimos postergando lo que realmente queríamos. Y ahora, cuando el cuerpo comienza a hablar más fuerte, sentimos el conflicto. El yo intenta mantener el equilibrio, pero el ello, esa fuerza que grita por satisfacción, por autenticidad, por descanso, empieza a ganar terreno. Y ahí, los pies se convierten en mensajeros de una crisis. No una crisis destructiva, sino una oportunidad de cambio.
de reorientar la vida hacia lo que sí importa. Muchas veces, lo que necesitamos no es una terapia costosa ni una decisión radical. A veces, lo que más necesitamos es simplemente detenernos, observar cómo estamos pisando cada día, preguntarnos si seguimos caminando por inercia o si todavía hay pasión en nuestro andar. Porque hay personas que, aunque no tengan problemas físicos, ya no caminan con entusiasmo. Y eso, en términos freudianos, indica que algo del deseo se ha congelado. Y también es cierto lo contrario. Hay gente mayor que, pese a las arrugas y al cansancio, tiene unos pies vivos, conectados, firmes, porque aunque han sufrido, han sabido soltar. Han aprendido que no todo se puede cargar, que el perdón, sobre todo hacia uno mismo, aligera el paso. Por eso, mirar los pies no es solo observar al otro, es también preguntarse a uno mismo: ¿cómo estoy caminando mi vida? ¿Cuánto peso estoy arrastrando que ya no me corresponde? ¿Cuánto de mi cansancio no es físico, sino emocional? Freud hablaba de la importancia de hacer consciente lo inconsciente para dejar de repetir los mismos patrones. Y aquí es donde los pies se vuelven aliados silenciosos. Porque si aprendemos a escuchar su cansancio, su tensión, su forma de pisar, quizás podamos evitar seguir en círculos. Quizás podamos empezar a caminar en otra dirección. En México, donde muchas veces se aplaude el sacrificio silencioso y se minimiza el malestar emocional, esta reflexión es vital. Porque el cuerpo, por más que lo ignoremos, siempre termina pasando factura. Y los pies, como base del cuerpo, reciben esa carga sin descanso, día tras día, año tras año. Entonces, tal vez el primer paso hacia una vida más plena no esté en grandes decisiones, sino en un acto mucho más íntimo. Quitarse los zapatos, tocarse los pies, sentirlos, agradecerles, reconocer todo lo que han sostenido y preguntarles con humildad: ¿a dónde quieren ir ahora? Porque quizás, si los escuchamos con atención, nos devuelvan un mapa que nuestra mente había olvidado. Freud nos enseñó algo que resulta tan incómodo como liberador. Muchas de nuestras decisiones no son tan conscientes como creemos. Lo que pensamos que elegimos racionalmente, muchas veces ya fue decidido antes, por nuestros deseos reprimidos, nuestros miedos, nuestra historia emocional. Y si prestamos atención al cuerpo, podemos descubrir que esa elección inconsciente ya se expresó, especialmente en los pies. Piénsalo. ¿Cuántas veces tu cuerpo ya había elegido salir de un lugar, incluso antes de que tú lo admitieras mentalmente? ¿Cuántas veces te encontraste en una reunión o una relación, sabiendo en el fondo que ya no pertenecías allí, y sin embargo tu mente seguía buscando razones para quedarte? Freud llamó a ese conflicto formaciones del compromiso, es decir, actos o decisiones que intentan reconciliar el deseo inconsciente con las normas conscientes. Pero en ese intento de equilibrio, solemos mentirnos. Nos decimos que estamos bien, que es lo correcto, que no hay razones para irse, mientras nuestros pies se mueven nerviosos, se alejan poco a poco o simplemente pierden firmeza. En México, donde el deber familiar, la lealtad y la tradición pesan mucho, esto es particularmente visible. Muchas personas mayores de 45 años han pasado décadas viviendo en función de lo que debían hacer. Y ahora, en esta etapa de la vida, el cuerpo empieza a exigir algo diferente: coherencia. No desde el juicio, sino desde el deseo. Porque el deseo no desaparece con los años, se transforma, madura, se vuelve más silencioso, pero sigue ahí. Y cuando ignoramos ese deseo, el cuerpo empieza a gritarlo. Unos lo sienten en la garganta cerrada, otros en el insomnio. Y muchos, sin saberlo, lo llevan en los pies, esos que ya no quieren ir donde vamos, esos que se resisten a entrar a ciertos lugares o que tiemblan cuando fingimos estar cómodos. Freud afirmaba que el inconsciente siempre tiene la última palabra. Puede no expresarse con claridad, pero se filtra en todo, en nuestras decisiones, en nuestras equivocaciones, en nuestros silencios. Y también, inevitablemente, en nuestra postura,
en nuestro caminar, en nuestra dirección. Por eso, prestar atención a los pies no es un acto superficial, es una manera de rastrear hacia dónde va tu vida sin que te des cuenta. De preguntarte, ¿estoy caminando hacia lo que deseo o hacia lo que los demás esperan de mí? Muchas veces, la respuesta ya está en marcha. Porque aunque no lo digamos, nuestros pies han elegido. Ya apuntan hacia una nueva etapa, una nueva distancia, una nueva necesidad. Pero nuestra mente, atrapada en el deber, en la culpa, en el ¿qué dirán?, se queda atrás. Y ese desfase se siente. Es como vivir divididos. El cuerpo quiere avanzar, pero la mente frena. El alma quiere soltar, pero la conciencia teme perder. Y ahí se genera un malestar sutil, pero profundo. Esa sensación de estar atascado, sin saber por qué. Esa falta de energía que no tiene causa física. Esa insatisfacción que aparece en lugares donde antes había alegría. Cuando los pies ya eligieron, lo mejor que podemos hacer es escucharlos. No significa abandonar todo de golpe, ni romper con lo que amamos. Significa empezar a vivir con más honestidad, admitir que ya no somos los mismos, que la vida ha cambiado, que nuestros deseos también merecen voz. En el consultorio psicoanalítico, Freud notaba que muchos síntomas desaparecían cuando el paciente podía poner en palabras lo que su cuerpo venía expresando desde hacía tiempo, y eso también puede pasarnos fuera del consultorio. A veces, basta con una conversación sincera con uno mismo. Basta con detenerse y preguntar, ¿hacia dónde quiero ir ahora, de verdad? Es una pregunta sencilla, pero también una de las más difíciles de responder con honestidad, porque implica asumir que muchas de nuestras elecciones pasadas no fueron tan libres como creímos, que seguimos caminos por costumbre, por necesidad, por miedo, y que ahora, ya con más años, más heridas, más sabiduría, tenemos la posibilidad de elegir distinto. No para huir, sino para estar en paz. Observar los pies, los propios y los ajenos, es una forma de hacer contacto con esa verdad que no necesita discursos. Esa verdad que se manifiesta en la dirección, en la firmeza, en la fluidez o la rigidez del caminar. Hay personas que, sin decir nada, ya están lejos. Y hay otras que, aunque aún no han llegado del todo, ya están presentes con cada paso. Freud no nos diría qué camino tomar, pero sí nos recordaría que el camino ya está siendo tomado, incluso si no lo admitimos, y que el cuerpo, como mensajero del alma, merece ser escuchado. Porque cuando uno aprende a mirar hacia donde apuntan sus propios pies, también empieza a entender hacia dónde va su vida. Hay algo profundamente humano en querer preguntar para saber. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? Pero llega un momento en la vida, y Freud lo sabía bien, en el que uno empieza a valorar más lo que se observa que lo que se escucha. No porque no queramos oír la verdad, sino porque hemos aprendido con los años que mucha gente ya no puede decirla. A veces por miedo, otras por costumbre, otras porque ni ellos mismos saben lo que sienten. Y en esos casos, el cuerpo se vuelve el único lenguaje confiable, especialmente los pies. Después de los 45, muchas personas desarrollan una sensibilidad que antes no tenían. No es intuición mágica, es experiencia acumulada. Es haber visto y vivido tanto que ya se reconoce un gesto vacío, una sonrisa falsa, una palabra hueca. Pero esa lectura no siempre se hace con claridad. Muchas veces está allí, en el fondo, como una incomodidad difícil de nombrar. Freud nos ofrece una herramienta poderosa, el silencio observador. No el silencio pasivo ni el resignado, sino el que mira con profundidad. El que no interrumpe con preguntas, sino que espera a que el cuerpo hable. Y en ese lenguaje, los pies dicen mucho más de lo que imaginamos. Piénsalo, estás en una sala con alguien importante para ti. Conversan, todo parece bien, pero notas que sus pies están alejados, cruzados, inquietos. ¿Qué haces? Preguntas, ¿estás bien? Tal vez te dirán que sí, pero tú ya sabes que no. No porque tengas pruebas,
sino porque algo dentro de ti, tu cuerpo, tu historia, tu alma, ha captado la incoherencia. Ese es el arte de observar sin preguntar, de leer sin interrogar, de entender que hay verdades que se escapan por los tobillos. Freud hablaba del inconsciente dinámico, esa parte de nosotros que opera todo el tiempo, incluso cuando creemos estar en control. Es esa fuerza la que mueve el pie nervioso, la que cambia el peso del cuerpo, la que dirige los dedos hacia adentro cuando alguien no quiere mostrarse. Y es también esa parte la que podemos aprender a leer si nos detenemos lo suficiente. En la cultura mexicana, donde el diálogo es tan valorado, donde todo se soluciona hablando, esta forma de escucha silenciosa puede parecer extraña, pero es profundamente necesaria, porque no todo se puede decir con palabras, especialmente en familias donde el conflicto ha sido silenciado durante años, donde los roles están demasiado marcados, donde cada uno ya sabe lo que le toca. Ahí es donde mirar los pies puede ser más revelador que cualquier conversación. Es ver cómo el hijo que dice, no pasa nada, se tensa apenas el padre entra. Es notar cómo la pareja que asegura estar bien no se toca, no se gira, no se acerca. Es observar cómo alguien que antes se sentía en casa, ahora apenas roza el suelo con los zapatos. No se trata de espiar ni de controlar. Se trata de afinar una sensibilidad, de darte cuenta, sin necesidad de preguntar, de que algo ha cambiado, de que el deseo ya no está ahí, o de que el miedo lo está reemplazando. Y esa lectura, aunque duela, es una forma de respeto, porque estás viendo al otro tal como es, no como dice ser. Freud insistía en que todos usamos máscaras, que no hay ser humano sin conflicto, sin contradicción, sin zonas oscuras. Pero también creía que esas zonas no están condenadas a ser eternas, que podemos iluminarlas, que podemos ver, poco a poco, lo que evitábamos mirar. Y ahí entra esta práctica de observar los pies, de leer el cuerpo, de interpretar lo que no se dice. Hay algo profundamente compasivo en esto. Porque cuando dejamos de exigirle al otro que se explique, empezamos a escucharlo con el cuerpo entero. Dejamos de interrogar y empezamos a acompañar. Ya no reaccionamos a lo que dice, sino que respondemos a lo que realmente es. Y esto no solo sirve para entender a los demás, también sirve para comprendernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces dijiste, sí, quiero ir, pero tus pies estaban frenados? ¿Cuántas veces fingiste entusiasmo, pero tu cuerpo se alejó al primer momento de distracción? A veces no se trata de cambiar de vida, sino de dejar de forzarla, de empezar a reconocer que hay verdades que el cuerpo lleva años diciendo en silencio, y que si aprendiéramos a escucharlas, viviríamos con mucha más paz. Observar los pies de alguien no es una técnica psicológica, es una actitud vital. Es una forma de presencia, de respeto, de conexión, porque cuando aprendes a leer lo que no se dice, ya no necesitas tantas explicaciones. Basta con ver, con sentir, con estar. Y eso, a esta altura de la vida, vale mucho más que cualquier discurso bonito. Llega un momento en la vida en el que todo se desacelera, no por debilidad, sino por lucidez. Es cuando ya no se corre para agradar, ni se camina rápido para cumplir expectativas ajenas. Es cuando el cuerpo empieza a pedir presencia. Y en ese momento, los pies, los grandes olvidados, se convierten en símbolo de algo mucho más profundo. Recuperar el propio paso. Freud habló insistentemente sobre el retorno de lo reprimido, de lo negado, de lo que quedó pendiente. Pero también, aunque lo dijera con otras palabras, habló del retorno a uno mismo. Y ese retorno no es mental, es corporal. Volver a uno mismo no se piensa, se siente, se pisa. Por eso este capítulo no es sobre los otros, es sobre ti. Sobre cómo estás caminando la etapa de vida en la que te encuentras, sobre qué tanto tus pies te obedecen o qué tanto los has obligado a ir donde no querían. Porque tal vez, y esto no lo decimos con juicio, sino con compasión,
Llevas años caminando por caminos ajenos. En México, sobre todo entre generaciones mayores, se nos enseñó a vivir para los demás, a cuidar, a complacer, a sostener. Eso nos dio fuerza, pero también nos quitó espacio. Y muchos llegamos a esta edad sin haber preguntado realmente, ¿a dónde quiero ir yo? Freud diría que esa pregunta toca el núcleo del conflicto psíquico, porque durante mucho tiempo el yo ha intentado mediar entre el deber y el deseo. Pero llega un punto en el que el cuerpo ya no quiere mediar más, quiere decidir. Y el primer paso para decidir, literalmente, es empezar a caminar distinto. Caminar distinto no significa huir, significa hacerlo con conciencia. Elegir que sí, que no, elegir con quién sí y con quién ya no. Elegir dónde poner los pies sin pedir permiso. Porque después de tantas décadas de adaptación, lo más valiente puede ser recuperar el ritmo propio. Freud nos enseñó que gran parte del sufrimiento humano proviene del autoengaño, de creer que podemos reprimir nuestros deseos indefinidamente, de pensar que el cuerpo no se va a quejar si lo obligamos a vivir para complacer. Pero el cuerpo siempre habla, a veces con enfermedades, a veces con fatiga, a veces simplemente con la pérdida de entusiasmo. Y muchas veces el síntoma está en los pies, esos que ya no quieren moverse, esos que tropiezan, esos que pesan. Pero también está la otra cara, los pies que al fin se sueltan, los que caminan por placer, los que recorren un parque, una calle, una playa sin reloj, sin prisa, sin culpa. Esos pies que por primera vez en años no están cumpliendo una obligación, sino honrando un deseo. ¿Hace cuánto no caminas sin apuro? ¿Hace cuánto no eliges un camino solo porque sí, porque te da paz, porque te da alegría? Volver a pisar con conciencia no requiere grandes cambios externos. A veces basta con lo más simple, con detenerte en la puerta de tu casa y preguntarte si quieres entrar, con sentarte en una reunión y observar si tus pies están alineados con tu corazón, con despertar un domingo y antes de mirar el celular mirar tus propios pies y preguntarles, ¿a dónde quieren ir hoy? Freud nunca escribió sobre los pies como símbolo, pero sí escribió sobre la importancia de hacer consciente lo inconsciente. Y este gesto, tan cotidiano, tan físico, tan aparentemente banal, puede ser un acto revolucionario de conciencia. Porque si logras caminar en sintonía con lo que sientes, estás sanando, estás volviendo. Volver a pisar con conciencia es también un acto de perdón, de perdonarte por los caminos equivocados, por los silencios prolongados, por los años caminando para otros, y también es un acto de gratitud por todo lo que tus pies han recorrido, por todo lo que has sostenido, por no haberte rendido, incluso cuando ya no sabías a dónde ibas. Hay una belleza serena en quien camina sin tener que demostrar nada, en quien ya no corre por aceptación, en quien sabe que el verdadero valor no está en llegar lejos, sino en estar presente en cada paso. Y tú que has vivido lo suficiente como para entender esto, lo sabes. No necesitas que nadie te lo diga. Solo necesitas recordarlo. Cada vez que tus pies toquen el suelo, cada vez que mires hacia abajo y reconozcas, aquí estoy caminando conmigo. Freud no nos dejó recetas, nos dejó preguntas. Y tal vez la más importante para esta etapa de la vida es esta. ¿Estás caminando hacia ti o estás huyendo de ti? Responderla no con palabras, sino con pasos, puede ser el inicio de una vida mucho más auténtica. Y si algo puede darte verdadera libertad ahora, es eso, caminar con verdad.